Hoy vamos a pintar a la sirenita, así que hoy toca planear el mes de julio en nuestro bullet journal. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Patricia, esto es PageArte y en el vídeo de hoy vamos a planear el mes de julio todos juntos. Para este me he elegido el tema de la sirenita, que es uno de mis personajes favoritos de Disney, y si he elegido ser la más artística es porque quiero añadir bastante decoración, bastante dibujo y demás, ya que en los dos últimos vídeos he estado en plan minimalista, que si te gusta el estilo sobrio y con poca decoración, te invito a que veas esos dos vídeos cuando termines de ver este, en el que os daba ideas para decorar el bullet journal, que por ser minimalista no significa que no tenga que tener decoración, y también ideas para añadir a nuestro bullet journal. Ya sabéis que me gusta dar muchas ideas. En este vídeo también vamos a ver otro mood tracker y otra vista semanal con un diseño diferente para ir probando cuál es el que mejor nos funciona a cada uno de nosotros. Y lo bueno del tema artístico es que puedes añadir pues purpurina, usar todos los colores que quieras. Yo también voy a usar estas tintas que tenía en un cajón sin estrenar y me parecía una pena. Así que vamos a poner estas tintas de Distress a prueba para ver cómo funciona y si nos gusta el resultado que nos da en nuestro bullet journal. Así que no me entretengo y empezamos. Comenzamos con la portada. Como podéis ver, ya tengo el boceto hecho a lápiz y ahora estamos pasando a entintarlo con un micro. He elegido esta escena porque me parece muy tierna. En ella sale la sirenita tumbada y tiene encima al pececito amarillo que se llama Flanders o algo así por el estilo. Y también he puesto decoración un poco marina alrededor. Vamos a pasar a añadirle el color. Ya sabéis que aquí podemos usar cualquier material que tengamos por casa y que nos guste. A mí me gusta pintar con rotuladores y con lápices para dar así un poco más de efecto, aunque podríamos usar cualquier material. Para este mes quiero colores muy vibrantes y que llame mucho la atención la portada. Estoy usando rotuladores Tombow con punta pincel, ya que me ayudan mucho a poder manejar el tono. Y ahora vamos a pasar a darle color a ese pelo tan característico de Ariel, que quiero que tenga muchos tonos. Desde el rojo al naranja, le añado amarillo, mucha variedad. Tengo 4 colores diferentes de tinta. Está el amarillo, el verde, un lila y un rosa. Para este tema marino voy a usar el verde, el amarillo y el lila. El resultado me gusta muchísimo, ya que da un toque como con transparencia y le da ese toque marino que quería añadir a la portada. No voy a detenerme aquí porque quiero que el pelo resalte muchísimo y para eso voy a usar este pegamento que tiene añadida purpurina roja.
Como no me ha convencido mucho el resultado, voy a añadir esta especie como de confeti, que también te venía con un pegamento aparte para poder añadirlo, para darle más color al pelo de Ariel. Esta purpurina es de la tienda de Teddy. Y lo vamos añadiendo con el pincel poco a poco. Además he encontrado otro pegamento que también tenía purpurina de color rojo y lo añado también. Ahora sí me he quedado muy satisfecha con el pelo como le queda. Y quiero hacer lo mismo con la cola de sirena de Ariel. Seguimos el mismo proceso, añadir la purpurina con el pincel poco a poco. Ahora también paso a añadirle purpurina por fuera, sobre el pegamento. Y después retiramos el exceso. Esta va a ser una de mis portadas más brillantes, eso seguro. Y para quitar los últimos restos voy pasando con el pincel poco a poco. Ahora sí, esta es la portada para el mes de julio, muy brillante, muy bonita. Dale like si te gusta. Pasamos a la siguiente hoja, que es una vista mensual en la que podemos anotar todos los eventos que tenemos para ese mes. Y en el lado izquierdo voy a añadir un calendario. También me dejo un apartado para cumpleaños y otro para las metas de ese mes. He dibujado estas escamas para seguir con la decoración marina y las voy a colorear con los Tombow. También añado toques de color con este Tombow de color verde mar, que me parece de lo más bonito. Y listo. Seguimos con la página de al lado, en la que voy a hacer un mood tracker o un control de sentimientos, en los que vamos a decir cómo nos sentimos, y para eso lo que hacemos es un dibujo, ponemos abajo una leyenda o una lista de sentimientos a los que le añadimos un color, y si ese día hemos estado tristes y lo hemos puesto de color azul, pues pintaríamos ese día de color azul, y si el siguiente hemos estado alegres, que es el color naranja, por poner un ejemplo, lo pintaríamos de ese color. Para eso he dibujado una cola de sirena y cada día va a ser una escama. Para añadir los sentimientos he dibujado estas conchas marinas y he dibujado una por cada sentimiento que voy a reflejar este mes. Son muy fáciles de dibujar y quedan de lo más bonitas. Para este mes he elegido 5 sentimientos: feliz, perezosa, triste, productiva y nerviosa.
Ya sabes que en el Bullet Journal mandas tú, así que la lista de sentimientos es la que tú quieras y los colores los que tú prefieras. Aquí vuelvo a usar las tintas, para eso también he cogido la misma plantilla y solamente voy a usar la tinta de color lila. Añado más decoración en la parte superior de la hoja. Me gusta muchísimo la combinación de las escamas del principio con el toque de la tinta. Ahora coloreo los distintos sentimientos. Añado sombra a las letras de Mood Tracker. Y ahora estoy pintando el agua con los Tombow. Me gusta mucho el efecto de agua que me está haciendo ahora el rotulador. Y así quedarían nuestras dos hojas. Tanto la vista mensual, donde podemos anotar todo lo que tenemos que hacer durante este mes, con su apartado para cumpleaños y para las metas, y con un pequeño calendario. Y también la página de Mood Tracker, en la que hemos hecho conchas para los sentimientos y hemos hecho una cola de sirena para ir anotando los sentimientos de cada día del mes. Y con esto ya tendría hecho todo el planeo al mes de julio. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero haberte dado muchas ideas y que también te anime a hacer un tema pues, de la sirenita o marino, y también que te anime a usar esos materiales que a veces dejamos en el cajón y no sabemos cómo usar, como tintas, purpurina, que nos pueden añadir ese toque de color a una portada o a una Big Tracker o a lo que queramos. Si tú también te animas a hacer este tema o también tienes uno que ya hayas hecho o que ya hayas planeado julio, me puedes dejar dicho en comentarios, iré a visitarte y a mirar qué habéis hecho. También te invito a que le des a like y a que te suscribas si aún no estás suscrito, ya que todo eso nos ayuda a crear una comunidad y a seguir creciendo juntos. El resto de la semana me encuentras en Instagram, donde tengo dos cuentas, la de Page Chart, en la que iréis viendo todas estas ideas del planear el mes de julio conmigo, aparte de todas las otras ideas de decoración que se me vayan ocurriendo, y en Contando Libros me encuentras reseñas de libros, de series y de películas. Espero que pases una muy buena y feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo de Page Chart. Adiós.